Schleiermacher toma el concepto de hermenéutica del horizonte teológico. No llega a él, digamos, a través de las tradiciones filosóficas, sino a través de una tradición propiamente teológica, ¿verdad? Logra proyectar la discusión y los problemas hermenéuticos más allá del campo de la teología. Los extiende, digámoslo así, a los territorios del arte y de la expresión humana. Es decir, lo elabora en el horizonte del lenguaje. Cuando la cuestión hermenéutica con Schleiermacher se convierte en una cuestión del lenguaje, en una reflexión sobre el lenguaje, digámoslo así, más allá del análisis estricto de las Sagradas Escrituras como venía en la tradición teológica a la que él pertenecía, alcanza la universalidad. Porque se convierte entonces, el problema hermenéutico se convierte en un problema humano transversal. Es la cuestión de la significación en el habla y especialmente la significación en la conversación. Un elemento central, es un elemento pivote de todo el pensamiento hermenéutico. Y gracias a Schleiermacher, digamos, alcanza ese horizonte. El problema de la comprensión, que es el gran problema hermenéutico, comprendernos, cómo podemos comprender, cuáles son los límites de la comprensión, ya no es para Schleiermacher un problema o una interrogación solamente respecto a las Sagradas Escrituras, es una interrogación respecto al lenguaje. Si lo que nos preguntamos es cómo el lenguaje nos permite comprendernos, estamos preguntando por la condición humana en su totalidad. Es el problema humano en su conjunto, porque al parecer no comprendemos más que en el lenguaje. Comprender pasa por el lenguaje, o comprender es posible en el lenguaje, ¿no? Frente, digamos, a la idea de la interpretación sometida a un dogma, a unas reglas, a unos principios que la gobiernan, a unas delimitaciones que se tendría en la hermenéutica teológica tradicional, Schleiermacher comienza a introducir una serie de ideas que ponen en cuestión este edificio tan firme, tan seguro, y empieza a señalar los problemas derivados de esta condición humana de la comprensión, los límites de esa posibilidad de una interpretación certera, incluso guiada por una fuerza o por una línea de sentido o por una secuencia de sentido incluso superior, como aparecería en esas descripciones teológicas hermenéuticas clásicas, ¿no? El problema, digamos, de Schleiermacher es emblemáticamente la cuestión de cómo logramos intercambiar sentido o cómo logramos comprender una obra. ¿Cómo comprendemos la obra? ¿Podemos comprender la obra? ¿Cuáles son los alcances de la comprensión de la obra? Bueno, la comprensión de la obra es básicamente para Schleiermacher el proceso de reinteriorización de una interioridad exteriorizada. Interpretar es hacer mío, digamos, incorporar, asimilar, interiorizar una exteriorización, ¿cierto? La obra es una exteriorización, la obra es una producción humana. En tanto que es una producción humana, toda obra es una interioridad que se exterioriza, que se abre al mundo de los otros a través del lenguaje. Sin el lenguaje no podemos exteriorizar esa interioridad. ¿En qué radica la comprensión?
en interiorizar de nueva cuenta, pero ahora en mí, esa interioridad que ha sido exteriorizada. Ese es el asunto hermenéutico para Schleiermacher. El punto central del planteamiento de Schleiermacher es que esta reinteriorización se produce en una doble operación, en una operación de adivinación, en una intuición, digámoslo así, en una intuición global, total, digamos, que establece el intérprete, que procura acceder al otro detrás de la obra y en un proceso sistemático de reconstrucción de su mundo. Eso en síntesis es para Schleiermacher todo el problema hermenéutico. La comprensión de la obra o la comprensión del texto no se agota en el recurso sistemático sobre el texto. No se limita, digamos, al itinerario, al procedimiento de pasos para reconstruir el horizonte, las perspectivas, el lenguaje, la historia desde la cual el creador produce su obra, sino que implica otra dimensión fundamental. Y esta, en mi opinión, es la aportación romántica, la adivinación, la intuición de otredad en el texto. Si mi relación con el texto no solamente es una relación intelectual, sino que es una relación, podríamos decirlo, sensitiva, perceptiva y especialmente existencial con el texto. En la medida que logramos clarificar esta unidad, nos estamos orientando hacia la comprensión de este gran problema, del problema hermenéutico. Esa es la apuesta de Schleiermacher, ¿no? Pero hay otro elemento que me parece fundamental destacar aquí también. El texto, en el texto hay un otro. La obra es un otro. El trabajo hermenéutico es un trabajo de encuentro con ese otro. Hay ser humano en el texto. Y esto hará una diferencia importante, especialmente, más que con las formas o las tradiciones de interpretación del pasado, con las tradiciones de interpretación por venir. Schleiermacher aquí establece una ruta que entrará en conflicto con el movimiento positivo del texto, con ese gran movimiento que se desarrolla en la primera mitad del siglo XX a partir del trabajo sistemático de la lingüística estructural y su organización en el campo de la semiótica. Su desenlace, incluso en esta multiplicidad de estructuralismos humanistas, que harán posible la idea de texto sin hombre, texto sin ser humano, sin sujeto, texto sin sujeto. El estructuralismo, en buena medida, alcanza esa visión en la cual el texto se ha deshecho del sujeto, el texto sin sujeto, ¿no? Schleiermacher, en este sentido, establece un principio muy importante de orden hermenéutico donde el texto siempre está en relación con el ser, digámoslo así. Tiene forma de sujeto, tiene forma de individuo, tiene forma de creador. Es todo un problema, ¿no? ¿Qué forma tiene? ¿Verdad? Es objeto de una larga discusión teórica, pero hay ser en el texto, digamos, es lo que está aquí advirtiendo Schleiermacher. La hermenéutica no ha de comprenderse solamente como el arte de la comprensión, sino como el arte de evitar el malentendido. Podríamos decirlo de otra manera.
más exacta, yo creo, incluso que esta idea que es de Schleiermacher. Schleiermacher lo dice así: el arte de evitar el malentendido. Quizás más como el arte de encarar, habitar en el malentendido y buscar su superación. Lo que está señalando Schleiermacher es que nosotros suponemos que la tradición supone que nos comprendemos, que las personas nos entendemos. Suponemos que los textos son claros. Suponemos que el texto es transparente. Suponemos que accedemos a lo que ese texto significa o que entendemos lo que el otro dice. Para Schleiermacher esto en realidad es un obstáculo de la interpretación. En un lenguaje moderno, diríamos con Bachelard, es un obstáculo epistemológico. En otros términos, la confianza en la comprensión es un obstáculo interpretativo. La malcomprensión aparece a la mirada de Schleiermacher no como una excepción de la comunicación, no como un fenómeno extraño, raro, que a veces colapsa el intercambio de sentido, sino que aparece como una condición estructural de toda comprensión. En esa medida, en la medida que se ve la malcomprensión como una estructura de la comunicación, la tarea hermenéutica es una aspiración. Comprenderse no es un punto de partida, es una aspiración. Casi podríamos decir kantianamente, es un ideal regulativo. Buscamos comprendernos, no partimos de que nos comprendemos. En realidad no sabemos si nos comprendemos. Lo que estaría señalando Schleiermacher es precisamente eso. No estés seguro de que te comprendes. Supones que comprendes. Pero la comprensión en realidad es una tarea. Hay una tarea que te lleva a la comprensión, y la comprensión siempre se pone en ese sentido como un horizonte que buscas alcanzar. En Schleiermacher, alcanzar ese horizonte es problemático. Y a veces pareciera que casi dice, no lo vas a alcanzar. En la perspectiva ya de su análisis de la condición hipotética y adivinatoria de la interpretación, parece que es posible alcanzar la comprensión. Pero siempre la comprensión es parcial.